combinación de una parte real y la parte imaginaria. Eso podemos aclarar. Y podemos determinar de esa forma mediante un triángulo de impedancias. Triángulo de impedancias. Solamente estamos hablando impedancia. Elementos que se oponen al flujo de la corriente a través de en un circuito. Ahora, si nosotros combinamos, primer paso es calcular, es como la R total, podemos decir, ¿sí? De un circuito serie. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, donde nosotros tenemos el análisis ya, pero utilizando, podemos decir, en un circuito en serie, nosotros la característica que podemos resaltar es que el voltaje se divide entre los elementos de un circuito en serie. Y por lo tanto, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué? No puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, porque la corriente es constante. El voltaje es el que se divide en un circuito en serie, ¿verdad? Entonces, por eso es que usamos ley de voltajes de Kirchhoff en circuitos serie. Y se utiliza en el análisis de circuitos RC dispuestos para determinar, acá lo tenemos, determinar voltajes, corrientes e impedancias, y además se examinan circuitos RC en adelanto o en retraso. No se olviden que es de acuerdo a la manifestación que se presente el circuito. Con las definiciones anteriores podemos determinar el comportamiento del circuito, si se adelanta o se retrasa. Diferentes factores, voltaje, corriente y comparación con los otros, voltaje de capacitor, voltaje de resistor, diferentes componentes. Ahora, para analizar un circuito RC en serie, aplicándole un voltaje, una fuente de voltaje y una corriente, nosotros obtendríamos lo siguiente. Para analizar un circuito tenemos que utilizar, en este caso es analizar, la ley de Ohm, la ley de voltajes de Kirchhoff en un circuito RC. Expresar voltajes y corrientes como cantidades fasoriales, es decir, vamos a graficar el voltaje y la corriente como fasores. Significa si tiene desfase, no tiene desfase, lo que habíamos aprendido en las ondas senoidales de las funciones que hemos graficado. O como vectores también podemos graficar, ¿no ve? Mostrar cómo varía la impedancia de ángulo de fase con la frecuencia. Eso habíamos dicho, que cada elemento capacitivo, cada elemento, en este caso capacitivo, responde a un nivel de frecuencia, ¿no? Habíamos aplicado más frecuencia, entonces había tenido menor o mayor mayor o menor reactancia inductiva, es decir, mayor valor óhmico en un capacitor. Mostrar cómo las impedancias, ya, esto es respecto a la frecuencia. Exponer y analizar un circuito RC en retraso. Exponer y analizar un circuito RC en adelanto. Puede ser que haya una situación de retraso o puede ser un circuito de adelanto, dependiendo de las componentes que tengamos en el circuito. Eso es lo que vamos a analizar a continuación con las diapositivas, pero ya utilizando voltajes y corriente. Para nosotros el elemento esencial es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos va a ayudar a determinar ciertos parámetros como en este caso ya no es resistencia, ¿no? Para nosotros en corriente alterna sería Z, que representa la impedancia. Esto es igual al voltaje sobre la corriente. En términos de voltaje, podríamos decir que el voltaje es igual
a mm, intensidad por impedancia. Es como decir intensidad por resistencia, pero en este caso no, la resistencia no está sola, está acompañada de un capacitor, y por eso estamos tomando como impedancia. Y la intensidad es igual al voltaje sobre la impedancia. Las mismas formulaciones son, lo único que varía es que tenemos acá el elemento Z, que puede ser un, un número complejo, ¿sí? O depende de la combinatoria que tengamos en el circuito. ¿Qué más podemos resaltar? Recordemos que la multiplicación, división, son más... esto por favor, tomen en cuenta. Cuando tengamos multiplicaciones, productos y divisiones, en este caso, el voltaje y la corriente y la impedancia deben expresarse, tratar de expresarse siempre. En esta expresión tenemos una división y un producto. Es más fácil operar en forma polar. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje tiene que estar en forma polar, la impedancia tiene que estar en forma polar para poder efectuar la división en este caso. Para el producto de igual manera, el producto de dos números complejos. Entonces también de esa forma. ¿Sí? Se puede hacer en forma rectangular, pero nos llevaría más largo y más operaciones algebraicas. Entonces, ahí nos determinaría un poco. Pero se recomienda que esté en forma polar el voltaje, forma polar la impedancia, forma polar la intensidad, forma polar la impedancia, de igual manera para la impedancia total, de esa forma. Siguiente. Bien. Un respirito de un minutito, por favor, para que yo obtenga un vasito de agua para que podamos continuar.
Bien, tenemos, volviendo al ejercicio, con una respiración. Bien, tenemos, observen por favor, el circuito. Luego determinamos la definición. Tenemos una fuente de voltaje. Nos está mencionando que PS no existe un voltaje, pero sí nos está dando un valor de frecuencia, que significa que hay que alimentar este circuito con un resistor y un capacitor a una frecuencia de 1 kHz. El voltaje no lo tenemos, pero sí tenemos que es una corriente que está circulando de 0.2 con una fase de 0 grados, miliamperios. La corriente nos está dando con esos datos en forma polar. Tenemos el valor del resistor y tenemos el valor del capacitor. Bien, observando todos esos parámetros, determinamos qué nos pregunta la expresión, qué nos pregunta en el planteamiento. Se expresa en forma polar, la corriente dice que determine el voltaje de la fuente. Ya habíamos determinado que no nos estaban dando el voltaje de la fuente expresado en forma polar. Quiere en forma polar el voltaje de la fuente. Trace el diagrama fasorial que muestre la relación entre voltaje y la corriente de la fuente. ¿Qué significa? Que tengo que comparar y hacer una graficación del voltaje de la fuente versus la corriente. Y tengo que hacer un diagrama fasorial. Bien, una vez que tengamos esos datos, empezamos. Ustedes observan que la resistencia está en ohmios, pero el capacitor, observamos que está en faradios. Para convertir nosotros, para hacer la suma de la parte real con la parte imaginaria, todas tienen que estar primero en ohmios. Por lo tanto, a este elemento lo voy a convertir en ohmios. ¿Cómo? Utilizando la formulación de reactancia capacitiva, ¿sí? Y que la reactancia capacitiva en equivalencia de formulación es 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor. Bien, ahora, 2pi es una constante. Frecuencia nos están dando en este punto de la fuente. Es 1 kHz. El valor del capacitor tenemos acá. Es 0.1 microfaradio. Y por lo tanto, simplemente me queda sustituir y convertir esta unidad de capacidad, que está expresada en capacitores, en convertir a ohmios. Con este, pero ¿de qué debe depender? De la frecuencia. Reitero, eso es lo que hicimos al inicio de las diapositivas. ¿Cómo se comporta un capacitor con la frecuencia? Bien, tenemos nosotros, reemplazamos con todos sus valores, eso no es complicado, simplemente es reemplazar sus valores y tendríamos que la reactancia capacitiva es de 15.9K ohmios. ¿Sí? Haciendo operaciones. Les voy a pedir que por favor verifiquen con su calculadora. Estos ejercicios son primordiales para que nosotros nos planteemos, después resolvamos en vía virtual para que no tengamos ninguna duda. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ese reemplazo de sustitución de valores. Entonces ya hemos convertido ese valor de faradios a ohmios. Ya está en ohmios. Significa que faradios ya dejamos esta unidad y ponemos la unidad de 15.9K. Ya está convertido en ohmios. Entonces, la impedancia total en forma rectangular, ahora sí podemos armar, ¿no? La parte real con la parte imaginaria.
No se olviden que la impedancia es igual, la parte real, como es un elemento capacitivo, va a ser menos JXC, menos JXC. Ya les he explicado por qué, por el ángulo de desfase que tiene hacia abajo. Ese está en las 10 negativas. Bien, si nosotros expresamos todo esto, el valor, número, forma rectangular, con sus valores nos tendríamos lo siguiente. R viene a tomar el valor de 10K, R es el valor de 10K, menos J, perdón, la reactancia, la parte imaginaria sería el valor que hemos calculado, el valor de la reactancia capacitiva, que es igual a menos 15.9K ohmios. Eso sería para nosotros. ¿Sí? Ahora, este es en forma rectangular. ¿Cómo sería su triángulo de impedancias de este valor? Tendríamos, voy a hacerlo de la siguiente forma. El triángulo de impedancias estaría de esta forma. Ahí. La parte real, no se olvide la parte resistiva y la parte imaginaria, menos XC. Este sería su triángulo de impedancias de la forma de lo que estamos obteniendo entre R y el capacitor o la reactancia capacitiva. Dice que la parte real es 10K. Vamos a asumir que este punto es 10. 10K hasta ahí. No se olviden que el ángulo de desfase, de un resistor es 0 grados, por eso está en el eje de los 0 grados. Y el otro, que es un capacitor, estaría sobre 90 grados, negativo. Entonces, este valor tomaría el 15.9. No se olviden que es K. Nosotros uniendo estos dos puntos, tendríamos de la siguiente forma. Una impedancia total. Una Z, ¿verdad? Ese sería nuestro triángulo de impedancia. Ahora tenemos que calcular Z. Ya sabemos cómo calcular Z. Por el teorema de Pitágoras. Reactancia capacitiva, o perdón, el raíz cuadrada de R elevado al cuadrado más XC elevado al cuadrado. Ya tenemos los valores, el valor de R y el valor de XC. Y lo único que nos quedaría es reemplazar en el teorema de Pitágoras. Bien, aquí abajito tenemos sustituido el valor. Si ustedes hacen operaciones, se hacen operación, se elevan al cuadrado, todo esto es Z, por si acaso, Z. Entonces nos determinaría que es igual a, ustedes operaciones, nos determinarían que es 18.8. Y el valor del argumento, no se olviden que también tenemos un argumento, un valor de fase aquí entre el resistor y el Igual, como es un elemento capacitor, va a ser negativo. Entonces va a representar que el ángulo está en ese sentido. Reemplazamos simplemente valores menos tangente. Esta formulación ya la hemos determinado. Acá está. Reactancia capacitiva entre el valor del resistor, en lo cual nosotros podemos sustituir esos valores. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos.
sacando arco tangente y listo. Ya tenemos todos esos valores. Si hay alguna duda en la operación con calculadora, ahora manifiéstense, no es tan complicado esto, ¿no? A ver, ¿verificaron? ¿Están verificando con su calculadora? Sí, dice. Muy bien. Tienen que salir de dudas de las diapositivas. En las diapositivas está expresada ya con cantidades fijas. Posteriormente ya vamos a hacer ejercicios en vivo y todo vamos a calcular en la pantalla, ¿sí? En una pizarra electrónica. Pero por el momento necesito la definición que me entienda de dónde estoy sacando y cómo estoy reemplazando, qué fórmula estoy usando, cómo estoy calculando el ángulo, cómo estoy calculando la impedancia total. Todo eso se les está explicando para que no se pierdan cuando yo resuelvo ejercicios. Bien. Si hay alguna duda en el reemplazo, entonces de una forma polar, perdón, de una forma rectangular lo hemos convertido a una forma polar. Esta sería la forma polar, ¿verdad? Esta sería la forma polar. Esa sería la forma polar. Y la forma rectangular, aquí la tenemos, ¿no? Acá está. Bien. Entonces ya hemos obtenido la impedancia total del circuito. Z. Ahí tenemos Z. Con su argumento o el ángulo de desfase de la impedancia entre el resistor y la reactancia capacitiva. Es como decir, ya tenemos el valor de la resistencia del circuito, ¿sí? La resistencia total, pero nosotros en alterna le decimos impedancia. Ya no le decimos solamente resistencia total, ¿no? Bien, continuamos. Si no hay consultas, seguimos. Para conseguir el voltaje B sub S, nosotros vamos a aplicar la ley de Ohm definida en la anterior. Intensidad por impedancia. ¿Sí? Entonces, esto es como el voltaje es igual a intensidad por resistencia, en la ley de Ohm que hemos conocido en primer semestre. Ahora tenemos intensidad por impedancia. Pero cada uno de estos números, la I, tiene su parte, su forma polar, que representa la intensidad y su ángulo de desfase. Entonces tiene su forma, su intensidad total, podemos decir, y su ángulo de desfase, que es en grados. Puede ser que tenga 10 grados en este punto. En este caso nos está diciendo que tiene 0 grados, no hay problema. Está partiendo de 0 grados. Y la unidad es el amperio, ¿verdad? Ahí está. La impedancia que hemos hallado, se ubican en el primer paso, hemos hallado 18.8 con un desfase de 57.8 kilo ohmios es la impedancia del circuito. Entonces, intensidad por impedancia o intensidad por resistencia. Aquí en la anterior diapositiva nos han recomendado que generalmente para hacer el producto o la división, las expresiones estén en forma polar. Ahí tenemos, los dos están en forma polar. Y por lo tanto es mucho más fácil para nosotros. ¿Por qué? Expresar y hallar esa cantidad. Puedo multiplicar esta magnitud con esta magnitud y obtengo este valor. Ahí está. Esa es la forma polar. Multiplico las magnitudes. Ahora, el argumento.
¿Cómo es el argumento? Simplemente como están en la misma línea, es decir, 0 grados, ¿no ve? Menos 97 grados nos va a dar menos 97 grados. Ahí lo tenemos. Es decir, que el voltaje V sub S tiene un valor de 3.76 voltios con una fase de 57.8 grados. Eso es respecto a la intensidad con la impedancia total. ¿Y cómo representamos eso? En la pregunta nos decían que analicemos la corriente versus, le voy a poner así, versus como un equipo, ¿no? Versus, en comparación, podemos decir, con el voltaje, como su ángulo de fase. La intensidad con el voltaje de salida de la fuente. No se olviden que la fuente, la intensidad parte de 0 grados, ahí está. Esto más o menos en ejes rectangulares sería así. Ahí estaría representado. La intensidad, que está sobre 0 grados, porque eso nos dijeron, ¿no? Intensidad 0.2. Una fase de ¿cuántos grados? 0 grados. El voltaje nos está diciendo que es menos 54, 50. Hay una fase de menos 57,8 grados. Y nosotros tendríamos de esa forma. Como es un elemento capacitivo, va a estar en este cuadrante la corriente versus el voltaje. Ahí está. Nos ha dado negativo, ¿verdad? Y tendríamos menos 57,8. Partiendo desde la corriente, que está en 0 grados, hacia en este sentido. Los que van en este sentido, hemos dicho que son negativos. Como es un elemento capacitivo, entonces el ángulo va a ser negativo. Corriente versus el voltaje. El voltaje va a valer eso y nosotros tendríamos la corriente que vale 0.2. Bien. Entonces nos saldría menos 57,8 grados de determinación. Bien. Si tienen alguna consulta, ya tenemos la corriente y el voltaje. Bien. Licenciado, Dígame, señorita. una pregunta. Donde ha multiplicado 0 ángulos es igual a 57,8 o es por, está multiplicando porque todo lo que multiplica 0 da 0. ¿O cómo es eso? No estoy multiplicando. El valor de 0.2, que es la magnitud, ¿no ve? Es un valor. Ujú. Entonces estoy multiplicando. Intensidad por ohmios me va a dar voltios. ¿Cómo se hacen los ángulos? Los ángulos están en la misma línea. Es decir, a ver, vamos a expresar aquí, lo voy a hacer. Aquí. Cuando nosotros están en la misma línea, nosotros el argumento, eso habíamos hecho en números complejos,
si están multiplicándose, en este caso, 0 grados, voy a poner 0 grados por, digamos, 100 grados, estoy hablando en grados, no el otro valor delante de la magnitud, solo grados con grados, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? En este caso tenemos grados con grados, 0 grados más 100 grados. Significa que debo sumar 0 grados, en este caso cuando están en producto 0 grados, más en este caso, ¿por qué? Porque este es positivo, más 100 grados. ¿Cuánto nos daría el resultado? Estoy hablando en grados, no estoy hablando de lo otro. Ya he multiplicado la parte de la magnitud. Sería 100 grados, ¿verdad? Cuando es un producto. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo menos 37 grados? Te lo voy a poner en así. Igual se está multiplicando, digamos. Y me dicen por, digamos, a ver, vamos a hacerlo así completito. Voy a borrar. Voy a poner las dos situaciones para que me puedas comprender y no te confunda mucho más. Voy a poner otras situaciones de corriente y impedancia. Me voy a poner un planteamiento para que puedan comprender, ¿sí? Bien. A ver, me voy a poner el siguiente dato. Intensidad por impedancia. Me voy a dar otro dato, por ejemplo. El voltaje. Me piden el calcular el voltaje. Sabemos que intensidad es, digamos, 2 miliamperios con un argumento de, digamos, de 10 grados. Estoy planteando eso. Por la impedancia, puede ser, me voy a poner, está congelado las manos. Bien, voy a poner una impedancia, digamos, de 2 ohmios, ¿sí? 2 ohmios con un desfase de menos 15 grados. Muy bien, 15 grados. Ahí está. Bien, ahora, tengo eso. Esto no te olvides que es la corriente. Para mí es corriente. ¿Sí? Está expresado en miliamperios y esto es la impedancia. Sigue siendo impedancia. Entonces, ¿cómo hago esta operación? El voltaje va a ser igual. Multiplico estos dos numeritos que están en la parte de la magnitud. Normal. 2 por 2, 4. ¿Y el argumento cómo hago? No puedo multiplicar los ángulos, 10 por 15. Eso no está dentro de la resolución de los ángulos de, podemos decir, de números complejos. Entonces, ¿qué hago? Así, de esta forma. Digo 10 grados con grados, ¿no? Menos 15 grados. Entonces, el voltaje va a ser igual 4 con un desfase de ¿cuánto? En este caso son grados con grados. Como verás, este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, la diferencia de grados va a ser menos 5 grados. ¿Sí? Eso se hace la operación. Ahora, si los dos son positivos, vas a sumar los ángulos. ¿Está despejado Ya, o un ejemplo más? está bien, dice, gracias, ha entendido. Muy bien. Entonces, cuando ustedes tengan ángulos, hacen de esa forma. Si son positivos, los suman. Si son opuestos, los restan. Y el resultado les va a dar si es positivo o negativo, dependiendo del cálculo que haga. ¿Está claro?
Bien, si hay alguna otra duda. A ver, otra dudita que puede ser una ley de Ohm. A ver, vamos a ver la anterior. Con estos datos, supongamos que me piden calcular la intensidad. La intensidad, no se olviden que es el voltaje sobre la impedancia. En el ejercicio que hayamos resuelto, tenemos todos los valores. Tenemos intensidad, tenemos voltaje, tenemos impedancia. Pero a ver, digamos que no tuviéramos intensidad, pero nos hayan dado el dato de voltaje e impedancia. Ahora vayamos al ejemplo. Tenemos esos datos. Y ustedes me ayudan, por favor, a determinar. La intensidad, si digamos que quiero calcular la intensidad, no tengo ese valor, pero necesito es que es el voltaje sobre la impedancia. ¿Cómo haría esta operación que hemos recomendado que esté en forma polar? Voltaje, ¿cuánto es el voltaje? Digamos que ya hemos calculado el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? Acá está, ¿sí? Ese es el voltaje. Voy a poner ese voltaje y voy a calcular la intensidad con esos valores. Digamos que no tengo esto. Esta es mi incógnita. Es una suposición de un ejercicio donde no tengamos la intensidad y calculamos con la ley de Ohm. Voltaje es igual a 3,76. Es un 76. Una fase de ¿cuánto? De menos 57, 57,8 grados. Ahí tenemos. No te olvides que esto es voltios. No se olviden que es voltios. Sobre, ¿no? La impedancia. Nosotros, ¿cómo vamos a la impedancia? Aquí está, ¿no? Aquí está. Se observan todos. La impedancia de este circuito, digamos que no tenemos la intensidad, tenemos que calcular esto. Bien, ¿cuánto es la impedancia entonces? Esta impedancia es igual a menos 57,8. No, perdón, 18,8, ¿no? 18,8. Esa es la magnitud. El argumento sería ¿cuánto? Menos 57,8. ¿Qué? Ohmios. Esto es unidad en ohmios. Voltaje sobre ohmios me tiene que dar la intensidad. Ahora, ¿cómo hago en esto? Se recomienda siempre que esté en forma polar para que puedan hacer la operación. Dividen normal puedo decir, en la calculadora, dividen 3,76 dividido entre 18,8. Su calculadorita ponen 3,76 dividido entre 18,8. K ohmios. No se olviden que es K ohmios. Aquí está K. K ohmios, ¿no? K ohmios. Aquí está. Aquí no le he puesto K, así que es K ohmios. Exponente 3 dividido. Solamente estoy dividiendo esta parte, señoritas y jóvenes. Esta entre esta. Y por lo tanto, esto es K ohmios. No es solamente ohmios. Si pongo ohmios, me va a dar más grande la corriente. Y nos va a dar ¿cuánto? Igual. Nos va a dar, si ustedes han calculado en su calculadorita, nos va a dar, así nos da. 2 por 10, ¿no ve? Elevado a ¿cuánto? A la menos 4. Así les da. 2 por 10 elevado a la menos 4. ¿Sí? Ahora,
el ángulo se va a hacer de la siguiente forma. El ángulo de acá arriba se va a copiar normal, menos 57,8 grados. Ahora quiero que observen esto, por favor, para que no... este ángulo, observen, este ángulo. Está abajo con el signo negativo. Si ustedes por teoría de exponentes suben arriba, van a subir, o sea, por teoría, si está acá abajo con negativo, va a subir con positivo. Más, ya sería 57,8. Disculpen por la estrechez. Ahí está. Ángulos, grados, ¿no ven? Grados con grados. Ya está. Ha subido arriba este elemento que hemos mencionado, que está con negativo. Al subir al mismo nivel, en la misma línea, va a cambiar de signo. Si era negativo, va a volverse positivo. Si era positivo, se va a volver negativo. Bien. Ahora, ¿qué nos queda determinar? La intensidad. Si ustedes en su calculadorita o ponen 2 por 10 elevado a menos 4, hagan por favor 2 por 2 exponente menos 4, ustedes colocan su calculadora, o multiplican 2 por 10 exponente menos 4, les va a dar en decimales, ¿o no? Sigue manteniéndose, ¿no? Entonces, les va a dar en decimal. Si ustedes multiplican 2 por exponente, no, 2 por 10 exponente, apretan, menos 4, les va a dar 2 por 10, 2 por 10 elevado a la menos 3. Y por lo tanto, esto es punto. Uno descuentan de acá, va a ser punto 0,2. 0,2, porque le estoy descontando de aquí menos 1, una posición estoy recorriendo. De aquí la coma, esta posición, y esta la coma. Y este descuente menos 3, ¿no? Y por lo tanto, ahora sí. ¿Desfase de cuánto? Ahora sí. Miren, observen, por favor, en este punto. Menos 57,8 más 57,8, ¿cuánto nos da? 0 grados. Por lo tanto, la intensidad, le podemos decir que la intensidad es igual a 0,2, un desfase de ¿cuántos grados? 0 grados, 0 grados, mili. ¿Por qué mili? Porque es 10 elevado a la menos 3 amperios. Miliamperios. Y corresponde más o menos a lo que ya teníamos como dato, ¿no? He supuesto que intensidad no tengo que variar el mismo. Eso es lo que he hecho en operaciones de números complejos de forma polar en una división. Cuando tengan en el denominador, en la parte del ángulo, ustedes suben arriba con el signo cambiado. Y se hace la diferencia o la suma, en este caso es la diferencia, y nos va a dar 0 grados. Y obtendríamos
Ahí está la corriente que nos han dado al inicio del problema. Esa es la forma de la división y esta es la forma de la multiplicación de números de forma polar. Bien, yo creo que hasta ahí quedamos. Si hay alguna duda, pues se recomienda que cuando utilicemos la división y la multiplicación, siempre estén los números en forma polar para que nos ayude. Si tienen alguna duda, para ustedes es este trabajito de abajo. La frecuencia, en el mismo circuito, ustedes van a poner la frecuencia a 2 kilohertz. La intensidad, estamos poniendo 0.2 perdón, 0.2. En este caso ya no es mili, es amperios, ya no hay milis, ¿no? 0 grados de desfase. En el problema era milis. En este caso es amperios, ya no hay unidades de milis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para la próxima, por favor, la próxima sesión, tendríamos la revisión de este ejercicio. Y cualquiera va a resolver, le voy a compartir la pantalla para que resuelva, para que muestre su ejercicio. Muy bien, les estoy dando este trabajito para la próxima clase. Les reitero, solamente tienen que variar la frecuencia y la corriente es en 0.2 amperios. Tienen que hallar B sub S y todas las componentes de la gráfica que hemos hecho con respecto al ejercicio que se les ha explicado. Bien, si hay alguna duda, lo damos concluida la sesión de hoy. Lice, ¿vamos a manejar en mili o en amperios? ¿Otra vez me puedes preguntar, por favor? Sí, que diga Lice que vamos a manejar en mili, luego dijo en amperios. ¿Vamos a manejar los grados en amperios o en mili, Lice? La corriente. La corriente, no, pues en todo caso, si aquí hemos utilizado mili, primero van a determinar la impedancia, ¿sí? En este caso solamente van a ver, en el ejercicio, a ver, aquí. En este caso, el ejercicio realizado, ay, caramba. En este ejercicio hemos resuelto con mili, ¿no ve? Miliamperios. Ahora, eliminen miliamperios. Solamente va a ser en amperios ahora la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber mayor voltaje o menor voltaje? Entonces, esa es la incógnita que les estoy dejando. Ya la frecuencia está subiendo a 2 kilohertz. Entonces, este capacitor va a subir o va a bajar de resistencia. Esta también es una comparación que tienen que analizar. La corriente solamente estoy variando en 2.2 amperios. Ya nos ponen milis, ¿sí? Y analizan con este ejercicio que hemos resuelto conmigo. No sé si está claro. El mismo capacitor van a usar, el mismo capacitor, 0.01 micro, la resistencia de 10K, lo que va a variar es la corriente que está circulando es 0.2 amperios, ya no mili, lo eliminan esta M de ahí. La frecuencia ya no van a usar con 1 kilohertz, van a usar con 2 kilohertz. Y todo el procedimiento lo mismo hacen, pero con otros valores ya calculados. Van a obtener ustedes. ¿Está claro la preguntita ahora? Sí, Lice, gracias. Muy bien. Muy bien, si hay alguna pregunta más, damos por terminada la sesión de hoy. ¿Qué dicen los demás? Bueno. Licenciado, Listo, ¿va a subir ahí estas quedamos. diapositivas? ¿Perdón?
¿Va a subir las diapositivas que hoy día hemos avanzado, licenciado? Sí, voy a subirlas. Voy a subir estas diapositivas. Va a estar, como ya hemos acabado la parte de circuitos RC en serie, entonces va a estar subida al Classroom. ¿Ya? Bien, entonces hasta la próxima, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice, gracias. Dice